Hola, buenas noches. Buenas noches en la noche de las ideas. Yo voy a hablar en esta noche sobre la tremenda, inédita, extraordinaria disrupción que niños y jóvenes sufrieron a lo largo del mundo cuando las escuelas cerraron y hubo que resolver cómo continuar con la educación escolar sin escuelas. Esto que la Organización de las Naciones Unidas llamó catástrofe generacional, en la medida en que no estamos pudiendo o no hemos podido durante muchísimo tiempo garantizar este derecho a la educación, y suponemos que tendrá consecuencias importantes en esta generación de niños y jóvenes. La pandemia, entonces, va a ser el tema de trasfondo de nuestros pensamientos acerca de la educación. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha mostrado nuevamente cosas que conocíamos, fenómenos preexistentes, que se manifiestan y se revelan en la pandemia de una manera distinta, más dramática. En muchos casos se han profundizado esos aspectos, y también la pandemia nos ha traído novedades, algunos descubrimientos. Yo voy a referirme a una de estas cuestiones conocidas y algunos descubrimientos para terminar hablando de la fragilidad y de cómo la educación puede ser una herramienta poderosa frente a la fragilidad que sentimos todos. Lo primero que diría es que durante la pandemia se profundizó la desigualdad, se profundizaron las desigualdades sociales, pero por supuesto las desigualdades escolares, educativas. Este era un fenómeno preexistente, pero claramente durante la pandemia el cierre de los edificios escolares y la continuidad pedagógica de la escuela bajo otros medios nos llevó, sobre todo en ciudades y en sociedades muy desiguales, como es el caso de Argentina, como de toda América Latina y Argentina en particular, nos llevó, digo, a profundizar estas desigualdades, porque la escolarización que se asumió estuvo apoyada en dos supuestos regresivos y que llevaron a una escolarización diferenciada, de diferente intensidad, y de acuerdo a una investigación, por ejemplo, que hicimos en la Universidad de Itela, pudimos encontrar como modalidades, circuitos diferentes de esa escolarización. Llamamos a eso las escuelas Zoom, con clases todos los días, casi replicando la presencialidad, donde todas las materias estaban presentes, donde el tiempo escolar casi se respetaba como cuando las escuelas estaban abiertas. Escuela Zoom para pocos, para los que tenían conectividad, para los que tenían dispositivos, y escuelas con capacidad de organizarse. Por otro lado, una gran cantidad de jóvenes y niños asistiendo a lo que hemos llamado escuelas WhatsApp, que son las escuelas los intercambios escolares que se pudieron llevar adelante cuando no había buena conectividad o dispositivos y las familias solo disponían de un teléfono celular o de varios teléfonos celulares y una conexión de datos que era intermitente. Entonces la escuela se hacía presente a través del WhatsApp, a través de mensajes, algunos docentes enviaban textos. Una escolaridad intermitente, de baja intensidad en muchos casos. Y finalmente un tercer grupo, muy importante, a los que llamamos los desconectados. Chicos que quedaron fuera de este circuito, en principio por quedar fuera de la conectividad tecnológica. Chicos que quedaron fuera
en cierta medida porque ya estaban fuera, ¿no? Ya estaban en los bordes de la escuela. Digo que esta escolarización, esta continuidad pedagógica se apoyó en supuestos regresivos porque los más vulnerables justamente carecían de estos supuestos en sus hogares, conectividad y dispositivos tecnológicos que les permitieran acceder a una escolarización remota, pero también un supuesto importante era que en las casas existirían adultos con capital cultural suficiente para acompañar a los niños y a los jóvenes en las tareas escolares. Y sabemos que los niños y jóvenes más vulnerables justamente carecían o tenían muy baja conectividad, y también hay una estrecha relación entre nivel socioeconómico y capital cultural de las familias, con lo cual los niños que más necesitaban acompañamiento eran probablemente los que tenían menos adultos disponibles y con habilidades para ayudarlos. En este contexto, entonces, lo que podemos ver es que el sistema educativo mostró una enorme fragilidad en su capacidad para garantizar esta igualdad de oportunidades, que es la gran promesa de la escuela. Como dice François Dubet, el sociólogo François Dubet, que nos visitó hace poco, suele decir que la desigualdad educativa no se puede explicar por una inercia, ¿no? Como ya éramos desiguales, solo nos queda seguir profundizando esa desigualdad. Él dice, en realidad la desigualdad se explica por una preferencia por la desigualdad. Casi uno diría que uno opta por mantener las desigualdades o profundizarlas. Y lo que dice Dubet es que esto se debe a una crisis de solidaridad, puesto que no nos sentimos parte de un territorio común, y me parece que estas son palabras muy importantes en estos momentos, puesto que no nos sentimos partes de un territorio común, es que no sentimos ese lazo que nos une a los otros y nos hace desear la igualdad de todos. Esa es la crisis de solidaridad que tiene como consecuencia los problemas de desigualdad y su profundización. Esto, diríamos, es la cara oscura, la cara más oscura de la pandemia y la educación. En Argentina se calcula que entre los chicos desconectados, los alumnos, estudiantes desconectados, hay alrededor de 1 millón, un poco más de 1 millón de chicos que perdieron todo contacto con la escuela y que probablemente no vuelvan cuando se abran las escuelas. Y esta va a ser una pérdida tremenda, está siendo una pérdida tremenda para nuestro sistema educativo y también para los derechos. Se ve profundamente lesionado los derechos de la educación de tantos y tantos chicos. Digo que esta es la cara oscura porque la pandemia también, decía al principio, nos ha también develado, nos ha puesto también en situación de descubrir, de crear nuevos vínculos, de repensar la relación pedagógica, volver a pensar la escuela, volver a pensar qué es lo sustantivo, qué es lo que hay que enseñar. Todos los docentes, todos los maestros y profesores, me incluyo, por un minuto quedamos paralizados, algunos más de unos minutos, en fin, quedamos paralizados y nos volvimos a preguntar ¿qué es lo que tengo que enseñar? Volvimos a mirar cada uno de los contenidos, cada uno de los libros, de los textos que dábamos, convencidos de que bajo este nuevo formato remoto y a la distancia, todo eso que teníamos planeado debía ser revisado. Y así lo hicimos. Y en esa revisión hicimos una gran selección, nos planteamos nuevos desafíos, como dice Jacques Rancière en ese libro precioso que es El maestro ignorante,
los docentes nos enfrentamos con algo que parece el orden de lo imposible, que es enseñar lo que no se sabe, enseñar a través de Zoom, enseñar a la distancia, enseñar a leer y escribir a la distancia. No creo que haya algo más difícil, tarea humana más compleja que esa. Y sin embargo, los docentes la emprendieron con mucho entusiasmo, con una gran generosidad también, ¿no? Es decir, aprender a enseñar nuevamente. Algo nuevo también que trajo la pandemia fue el encuentro, sin duda, de la escuela y los docentes con las tecnologías. Un encuentro que venía siendo demorado, que si bien teníamos las tecnologías, no se usaban en la escuela, pero es un encuentro que nos ha permitido también hacer caer mitos. Quienes creían que con la tecnología la escuela iba a poder ser reemplazada, tuvimos este experimento formidable en el que sabemos al cabo que eso todavía está muy lejos y que o porque las tecnologías deben evolucionar muchísimo más o porque la escuela y su presencialidad será indefectiblemente irreemplazable, es que las profecías de que la tecnoeducación resolvería este trabajo de educar a las nuevas generaciones, sabemos, y lo hemos comprobado y lo estamos comprobando, que está muy lejos de ser así. Hubo un encuentro con las tecnologías, pero también hubo una caída de esa ilusión de que la tecnología podría resolverlo todo. Finalmente hubo un encuentro y un descubrimiento que la pandemia trajo, un acercamiento entre la escuela y la familia. Las familias y la escuela tienen una larga relación compleja que yo creo que durante la pandemia se han redescubierto, se han visto ambas como necesarias y de alguna manera se estableció, se revitalizó la alianza entre escuela y familia, una alianza absolutamente necesaria porque todas las investigaciones muestran que una buena alianza, una buena relación entre escuela y familia favorece los aprendizajes de los alumnos. Quiere decir entonces que allí, entre escuela y familia, hay una, para mí, verdadera, o se trata allí de la verdadera conexión. Estamos muy preocupados por la conectividad tecnológica, pero hay una conectividad que es humana, que también durante la pandemia se ha puesto en primer lugar. Digo, la de docentes y familias, la del docente con el alumno y la del alumno con el conocimiento. Es un nuevo modo de plantear el acercamiento al trabajo de conocer. Quiero decir que frente a esta primera cara oscura de la escolarización bajo la pandemia, tenemos esta otra cara luminosa de reencuentros, de redescubrimientos, de certezas en medio de tanta incertidumbre, de experimentos, de ensayos que han, para mi punto de vista, han puesto vida en el trabajo de cada uno de los docentes. Ha sido un sacudón que nos ha llenado de vitalidad. Sin embargo, querría terminar diciendo que para mí lo más importante que trajo la pandemia tiene que ver con que nos hemos enfrentado a nuestra propia fragilidad. La pandemia nos muestra que somos frágiles, que los humanos somos frágiles, que somos frágiles no solo como personas, como individuos, sino como especie, y que son frágiles nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas educativos, como decía al principio, frágiles. Y frente a la fragilidad, entonces, esta experiencia de la fragilidad, a mi modo de ver, se
enaltece y se agranda el poder de la educación, porque la humanidad, frente a la fragilidad, lo que ha hecho durante miles y miles de años fue aprender. Porque somos frágiles, porque nos sabemos frágiles, necesitamos aprender. Y ahí la educación, para mí, es la herramienta más poderosa para lidiar con la fragilidad. En ese sentido, la educación escolar, que es un tipo particular de educación, que es el lugar en el que construimos lazo social y a la vez autonomía, y es el lugar en el que, su poder radica en eso, podemos emanciparnos, liberarnos de las determinaciones de la cuna. Es la escuela el lugar de construcción de la libertad y de la vida democrática. En ese sentido, entonces, volver a la escuela es imperioso. Argentina pasó todo un año sin escuelas. Es necesario y urgente reabrirlas, porque la escuela es el lugar para aprender juntos, para reconocernos frágiles, para construir solidaridad y para construir la fortaleza a través del conocimiento. Porque somos frágiles, necesitamos escuelas poderosas. Gracias.